Taller de oración. Dios sea bendito. Bienvenidos, queridos cristovidentes, al taller de oración, cuando vayas a orar. Una experiencia que yo se la recomiendo porque de lunes a viernes trabajamos tanto en la mañana como en la noche, hacia las 10 de la noche, 10:30 de la noche, el taller de oración. Y el taller de oración es una herramienta utilísima, pero de verdad que les va a servir muchísimo los que ya llevan con nosotros bastante tiempo en esta experiencia del taller de oración, saben que realmente se les aporta elementos importantes para su vida espiritual. A partir de las diferentes maneras de acercarnos a Dios o de encontrarnos con Él que hay en la iglesia, aquí mostramos algunas, pero hay innumerables espiritualidades de las comunidades religiosas, de los movimientos laicales, pero tienen unos criterios fundamentales. Uno, centrarse en Jesucristo. Dos, la palabra de Dios. Tres, la comunidad. Cuatro,
el servicio a los más frágiles. No solo es centrarse en Jesucristo, no solo es leer la palabra, no solo es pasar un rato chévere con Dios, sino también es aterrizar eso en unas mejores relaciones con los demás, conmigo mismo, con los demás y con el mundo. Eso es un tema fundamental que nos ha puesto en evidencia el magisterio del Papa Francisco. La espiritualidad no solo es que yo hable con Dios y hable con Dios y hable con Dios, sino que mi intimidad, mi amistad con el Señor tiene que servir para que primero me conozca, me mejore, o sea, sepa cuáles son mis realidades, acepte quién soy yo, me conozca, me acepte, me quiera, me sienta llamado por Dios, amado y redimido por Él. Pero eso tiene que mejorar las relaciones con los otros, ¿ya? Porque eso de que usted reza y sigue hablando mal del prójimo y sigue peleando con todos y no le gusta nada, pues ahí hay algo que no está cuadrando, ¿cierto? O sea, no puede ser que yo íntimo con Dios, pero los demás todos son pecadores miserables, no quiero a nadie, pero yo sí íntimo con Dios. No, eso tiene que aprender a vivir en la realidad que estamos, que es de convivir con los otros, de perdonar, de trabajar en equipo. Y por supuesto, tiene que hacer que el mundo sea diferente, o sea, el mundo, mi relación con la naturaleza, con el medio ambiente, con la casa común. Esos son rasgos que son de todas las espiritualidades. No puede decir, no, es que como yo tengo una espiritualidad franciscana, no es así. No, es que yo tengo una espiritualidad carmelitana, no es así. No, es que yo tengo una espiritualidad del movimiento tal, entonces eso, no es así. No. Puede que el fundador o la manera como el fundador de esa comunidad religiosa o de ese tipo de espiritualidad se acercó a Dios fue a través de una experiencia personal de servicio a los más pobres, una experiencia de su propia realidad de fragilidad, una experiencia eclesial. Puede que acentúe algunas de esas realidades, pero no encuentran ninguna espiritualidad en el mundo católico, cristiano, católico, donde no tenga esas realidades. Jesucristo, su palabra, los sacramentos, ¿sí? La iglesia, sentirme iglesia, que me ayuda a mejorarme a mí, a mejorar a los demás, relacionarme mejor con los demás y con la casa común. Esos siempre me tienen que llevar a eso, al servicio, a la acción. Entonces, a mí, la oración me sirve para conocer, para aceptarme y para sentirme redimido por Dios. A los demás, a sentirme en comunidad, que debemos trabajar juntos, que debemos entrar en comunión con el Papa, los obispos, la comunidad parroquial, la comunidad familiar. Ese tema de la comunidad en la espiritualidad es fundamental, ¿ya? Fundamental. O sea, no hay espiritualidad sana, adecuada, si no hay comunidad. Si tu espiritualidad te lleva a la división, esa espiritualidad es pecuequita. Pecuequita, eso no es por ahí. Eso no. Ninguna espiritualidad lleva a la división. Tiene que llevar a la comunión, ¿ya? Y obviamente en el mundo de hoy pues nos lleva a relacionarnos mejor con el mundo. Este mundo hay que transformarlo, hay que quererlo, hay que cuidarlo. Entonces todo eso es parte de la espiritualidad. Hoy, de una manera especial en la fiesta de la Transfiguración, lo celebraremos ahora en la Eucaristía de más tardecito. Celebramos también la fiesta de la fundación de Bogotá. El Señor se transfiguró y celebramos eso, la fiesta de la Transfiguración. En la misa lo dialogaremos más calma, pero hoy celebramos con alegría que nuestra ciudad tiene 482 años de fundada. Hoy. En 1539, el 6 de agosto, Gonzalo Jiménez de Quesada fundó esta hermosa ciudad que significa tanto para todos los colombianos por ser el centro de nuestra realidad. Entonces, pues es muy significativo. Eso lo hablaremos más en la misa, pero tenemos que mencionar esta realidad tan especial, nuestra ciudad. Hoy, feliz cumpleaños a nuestra querida Bogotá y feliz cumpleaños a las diócesis urbanas, porque también San Juan Pablo II, un 6 de agosto, hace 17 años, creó las 3 diócesis urbanas del territorio de la arquidiócesis de Bogotá, desprendió algunas porciones de ese territorio y creó las diócesis urbanas desde hace 17 años. De tal manera que está la arquidiócesis de Bogotá,
la diócesis urbana de Fontibón, con territorio en Kennedy incluido, la diócesis urbana de Bosa, con territorio Soacha incluido, y la diócesis urbana de Engativá, con territorio de Suba incluido. Entonces, un saludo muy especial a todos los sacerdotes, los señores obispos que hacen parte de este caminar, al señor arzobispo de Bogotá, Monseñor Luis José Rueda, que empieza este nuevo ritmo, que como ellos dicen, hablan en su plan pastoral, que lo veremos el sábado en la Asamblea Arquidiocesana, ese nuevo ritmo, el nuevo ritmo lo pone Dios, dice el señor arzobispo Luis José, el nuevo ritmo de la ciudad lo pone Dios, ese es el proyecto del plan pastoral de la Arquidiócesis de Bogotá. De aquí, de la diócesis de Fontibón, a Monseñor Juan Vicente Córdoba, a todos los sacerdotes, los laicos que hacemos parte de esta diócesis, a Monseñor Francisco Nieto, también su diócesis, a todos un saludo especial, y a Monseñor Daniel Falla y todos los sacerdotes y laicos, agentes de pastoral de esa diócesis. 17 años ya caminando en esta experiencia. Éramos todos de la Arquidiócesis de Bogotá, nos formamos en la Arquidiócesis de Bogotá y éramos de la Arquidiócesis de Bogotá. San Juan Pablo II, al segregar los territorios para crear estas nuevas diócesis, los sacerdotes que estábamos en esos territorios quedamos ahí encardinados, se llama, encardinados a este territorio, a estas diócesis. Entonces también son momentos de oración muy bonitos, muy especiales, tengamos en cuenta hoy en este taller de oración y en esta fiesta de la transfiguración. Bien, teniendo en cuenta todo eso, y siendo muy contentos también, perdonen que me demore, pero emocionados también por lo que va a suceder desde el próximo domingo 9 de agosto hasta el domingo 16, una semana, el Señor de Monserrate lo bajan de allá del santuario en esta semana, del 9 al 12, y va a ser la primera vez en la historia de Bogotá que se mueve por toda la ciudad. Eso es un acontecimiento. Antes lo han bajado a la Catedral Primada, ahí en el centro de Bogotá. Pero esta vez el señor arzobispo quiso que el Señor caminara en el territorio de Bogotá a través de las visitas a las catedrales. En cada diócesis hay una catedral. Entonces estará el domingo en la Catedral Primada, el lunes y el martes en la Catedral de la diócesis de Bosa y Soacha, el miércoles y el jueves aquí en Fontibón, en la Catedral de Fontibón, el jueves y viernes en la Catedral de Engativá, el sábado en la Catedral Castrense y el domingo vuelve otra vez a la Catedral Primada y se lo llevan después al cerro. Todo eso que se va a vivir, pues obviamente lo vamos a vivir con esa fe, de ese deseo grande que el Señor baje. Él es tan milagroso, lo queremos tanto en la ciudad, en Colombia, es un punto de referencia de nuestra ciudad, que su presencia en medio de nosotros nos cure de esta pandemia. Todo lo vamos a transmitir por Cristovisión, atención a eso. No es que vamos a salir de nuestras casas porque estamos en cuarentena extrema. Y las iglesias, las catedrales estarán cerradas, no pueden ir, no pueden ingresar, porque debemos cumplir con las normas. Pero Cristovisión va a transmitir todo, desde cada una de las catedrales, para que desde sus casas sientan esa presencia del Señor de Monserrate que nos va a acompañar toda la semana, ¿ya? Eso es importante que lo sepan, no es que salgan porque no se puede salir, ¿ya? Es todo bajo unos protocolos de seguridad que se están manejando. Pero desde las catedrales, por Cristovisión, todo se va a transmitir, absolutamente todo, para que ustedes puedan participar y hacer en familia esa consagración al Señor que vive en Monserrate de domingo a domingo, que va a estar aquí abajo en la ciudad, en diferentes lugares. Desde sus casas, pues vamos a transmitir todo para que no les falte nada de esta visita tan especial. Bien, entonces les decía que todo esto de la espiritualidad, pues tiene un motor importante, obviamente, la palabra de Dios, fundamental. No hay espiritualidad cristiana sin palabra de Dios. Veo algunos laicos muy piadosos que les gusta rezar muchas novenas, a nosotros nos gusta rezar muchas novenas, aquí promovemos las novenas, no hay problema con eso, no hay nada, pero si eso se hace y no se hace palabra de Dios, también hay que integrar todo. Cristovisión te muestra todo, y un tema fundamental, estructural en la vida de fe,
es el encuentro con Dios a través de su palabra. En algo, en un ejercicio que trabajamos los jueves, que se llama Lectio Divina. O sea, este es un ejercicio central. Esto le sirve a los católicos, también le sirve a los cristianos evangélicos, para que cuando se acerquen a la Biblia, lo hagan de una manera más adecuada, ¿ya? Más en un criterio de comunión, como se debe acercar a la palabra. No fundamentalista, sino como se debe acercar a una palabra. Y eso se hace a través de 4 pasos: lectura, meditación, oración y contemplación. Leo el texto, lo vuelvo a leer, lo vuelvo a leer. Eso hace que ese texto se trabaje en mi cabeza, en mi mente, en mi corazón. Lo medito, es decir, lo desarmo, lo comprendo en el contexto. No me pongo ahí a hablar de algo, sino que primero lo desarmo y lo ubico en el contexto, lo trato de entender. Tercero, ahí viene el momento de oración, que es esto que leí, desarmé, que me hace decirle a Dios. ¿Qué me dice Dios? Dios también habla a mi historia a partir de eso. ¿Y yo qué le digo? Y ese diálogo tan íntimo me va llevando, ahí por la gracia del amor del Señor, a un momento íntimo donde yo rasguño un poquito el misterio de Dios, lo contemplo, tengo un momento de intimidad con Él donde descubro su voluntad, su amor sobre mí. Entonces eso se llama Lectio Divina. Aquí hacemos un ejercicio, un mini ejercicio, pero ese mini ejercicio lo hacemos con el Evangelio del domingo. Lo puedes seguir trabajando tú mañana. Mañana tenemos adoración eucarística. El taller de oración es adoración eucarística. Acuérdense que mañana, los viernes, la misa es a las 7 y la adoración eucarística a las 8. Y el domingo pues tendremos la Eucaristía, tendremos el comentario que hace Monseñor Luis José Rueda del texto del Evangelio, el señor arzobispo de Bogotá. Entonces vamos trabajando este texto hasta el domingo. Pidamos la luz del Espíritu Santo, que Él nos ilumine y nos guíe para que ya que nos vamos a acercar a esta palabra, lo hagamos con respeto, sin ninguna clase de fanatismo. No es acomodar este texto a mis caprichos, a mis mentalidades, a mis intereses, sino es descubrir lo que Dios en su palabra nos ofrece como camino para acoger el proyecto salvador de Jesús en nuestra vida. Pidamos la luz del Espíritu Santo, que Él nos abra el entendimiento, el corazón, nos dé más concentración y por su amor, por su gracia, esta palabra toque nuestra vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a colocar el texto en pantalla. Ya saben ustedes que es bueno que tengan su Biblia, pero si no tienen su Biblia, ahí está el texto en pantalla. El Evangelio de San Mateo, el capítulo 14, el versículo 22 al 33. Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículo 22 al 33. Leámoslo. Dice: Inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer estaba solo allí. La barca se hallaba ya lejos de la tierra, a mucha distancia, sacudida por las olas, pues el viento era contrario, y de madrugada vino él hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron y decían: «¡Es un fantasma!», y de miedo se pusieron a gritar. Pero al instante les habló Jesús diciendo: «Ánimo, soy yo, no teman». Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas». «Ven», le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas, dirigiéndose hacia Jesús. Pero viendo la violencia del viento, le entró miedo, y como comenzara a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Al punto Jesús, tendiendo la mano, le agarró y le dice: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Subieron a la barca y se calmó el viento, y los que estaban en la barca se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, es un texto
que hemos leído, como muchos textos de la Biblia los hemos leído. Entonces, cuando uno lee esos textos, ya tiene la tentación de decir, la palabra de Dios nos está diciendo que debemos. Calma, 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 sin intensidad, no sea intenso, no seamos intensos. Vamos leyendo y con calma, en la medida que vamos leyendo, le vamos permitiendo a nuestros sentidos, a nuestra cabecita, a nuestro corazón, que se vaya familiarizando con el texto, que vaya construyendo esas imágenes que nos ofrece el texto en nuestra cabeza para que bajen a nuestro corazón. Volvamos a leerlo. Dice, inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer estaba solo allí. La barca se hallaba ya lejos de la tierra, a mucha distancia, sacudida por las olas, pues el viento era contrario. Y de madrugada vino él hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma, y de miedo se pusieron a gritar. Pero al instante les habló Jesús, diciendo, ánimo, soy yo, no teman. Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas. Ven, le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas, dirigiéndose hacia Jesús. Pero viendo la violencia del viento, le entró miedo, y como comenzara a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Al punto Jesús, tendiendo la mano, le agarró y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Subieron a la barca y se calmó el viento, y los que estaban en la barca se postraron ante él, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un texto que vamos leyendo con calma, que nos va contando una situación, y de esta situación se va desprendiendo unas enseñanzas. En la Biblia, los textos tienen una intención. Tal vez eso es lo que nos cuesta entender a nosotros de mentalidad occidental. Todo tiene un significado. Para nosotros, cuando contamos una historia es así, punto. Eso fue lo que yo vi, que el Señor iba en un bus, que se bajó del bus, que se cayó del bus, punto. ¿Ya? Uno no dice, el Señor iba en un bus. Ah, el bus representa. Pues no, el bus no representa. El Señor iba en un bus, se subió al bus, se cayó del bus. Ah, listo. Esa es la mentalidad occidental. Por eso en la Biblia a nosotros nos cuesta trabajo entender, porque ellos escriben de otra manera, son orientales. La Biblia nació en la cultura oriental. Entonces todo lo que hablan dice un significado, más que lo que vemos. Para nosotros, iban en una barca. Pues iban en una barca, ¿qué problemas? Pues son un barco montados encima del barco, ya. Pero para el oriental, la barca es otra cosa, es la comunidad. La barca es donde vamos todos en el mundo. El mar, pues es un charco, un mar, agua, salada ahí, eso es. Para nosotros no es más. Para ellos, el mar es el mundo. Ah, ¿sí ven? Entonces, esa mentalidad oriental es importante conocerla en la Biblia para poder entender el significado de las cosas. ¿Ya? Pero eso vamos ahí con calma, vamos con calma. Miremos este volvemos a leerlo. Dice el texto, inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer estaba solo allí. La barca se hallaba ya lejos de la tierra, a mucha distancia, sacudida por las olas, pues el viento era contrario. Y de madrugada vino él hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma, y de miedo se pusieron a gritar. Pero al instante les habló Jesús diciendo, ánimo, soy yo, no teman. Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas. Ven, le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas, dirigiéndose hacia Jesús.
Pero viendo la violencia del viento, le entró miedo, y como comenzara a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Al punto Jesús, tendiendo la mano, le agarró y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Subieron a la barca y se calmó el viento, y los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hemos leído 3 veces el texto. La intención de leerlo tanto, y les recomiendo que lo sigan leyendo a lo largo del día de hoy y de mañana. Léanlo, no se preocupen. No es por variar tanta lectura bíblica que aprendemos más, sino por profundizar, rumiar. Los padres de la iglesia decían, un texto hay que rumiarlo, ¿ya? Como las vacas cogen el alimento, no se lo pasan de una vez, sino lo mastican, pasa a un estómago, luego pasa al otro estómago, luego pasa al otro estómago, ¿ya? Rumiarlo, o sea, masticarlo, darle, por un lado, por otro, hasta que uno va, el texto le va dando a uno más forma. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pasamos a la meditación. La meditación tiene una primera parte que es desarmemos el texto, comprendamos lo que leímos, ¿ya? Ubiquémoslo en el contexto, que eso es muy importante. Para ello, pues volvemos a poner otra vez el texto en pantalla. Entonces, ¿qué dice Mateo 14, 22? Mateo 14, 22. Luego viene de atrás. Si dice 14, 22 significa que en el capítulo 14 estamos leyendo el versículo 22 en adelante. Pero hay, entonces, 21 versículos antes de ese capítulo 14. Entonces uno mira en la Biblia qué hay antes de ese texto. Vamos a ver qué dice ese texto. Mateo 14, el capítulo 1, habla sobre el reino de los cielos. Después de la muerte de Juan el Bautista, Jesús multiplica los panes. Entonces estamos en el contexto de que terminó la multiplicación de los panes. Ya se acabó la multiplicación de los panes, que fue lo del domingo pasado. Entonces seguimos en continuidad con el texto. Eso es para ubicarlo en el contexto. O sea, termina la multiplicación de los panes y cada uno se va para su casa. Pero mire lo que hace Jesús. Estas actitudes de Jesús son actitudes de un pastor, de una persona que acompaña. Son actitudes que son muy importantes destacar porque en la realidad del mundo de hoy, ya que hoy celebramos los 17 años de nuestras diócesis urbanas y de la fundación de Bogotá 482, estas realidades deben ser propias de nuestros proyectos pastorales y de evangelización. ¿Cuáles son? Le dice a sus discípulos que se suban a la barca y que vayan adelante, o sea, váyanse adelante ustedes porque en este momento yo me quiero despedir de la gente. Esto es como interesante, ¿no les parece? O sea, Jesús nunca es el personaje ejecutivo que dice, háblense con mis representantes, sino Jesús es el Hijo de Dios, pero sencillo, que quiere compartir con la gente. Les da de comer, la multiplicación de los panes, y nos dice, bueno, adiós, háganme escolta que me voy, ábranme el mar porque me voy. No, sino le dice, váyanse ustedes porque yo me tengo que tener a despedirme de la gente. ¿Sí ven? La cercanía de Jesús con la gente. Entonces, ¿se acuérdense que eran como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños? O sea que la despedida debió demorarse bastante, despedirse de la gente. O sea, esos gestos de hasta luego. Bueno, no, ya les hablé, ya les prediqué, ya les di de comer, ya hasta luego. No. Él se despide. O sea, él cierra bien el encuentro de acompañamiento y la experiencia de fe que tiene. Y eso pues pasa rato. Después de despedirse de la gente, vamos mirando los horarios que van pasando ahí, ¿no? Acuérdense que la multiplicación de los panes dice que estaba atardeciendo. ¿Se acuerdan? Que los discípulos dijeron, está atardeciendo y esto es despoblado, que se vayan. O sea que aquí ya nos están diciendo que ya terminó la multiplicación de los panes, Él está despidiendo a la gente, o sea que ya es tarde noche, o sea, es tarde noche cuando está diciéndole a los discípulos que se vayan en la barca al otro lado del mar, del lago de Galilea, y Él se queda con la gente despidiéndose, o sea, pasa tarde noche. Pero aquí tiene la intención, ¿por qué hace eso? No solo por compartir con la gente y despedirse de la gente, sino porque sube al monte a solas para orar.
O sea, al atardecer estaba solo allí. Vean ustedes la experiencia. ¿Se acuerdan que había 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, multiplicando el pan? Está atardeciendo, se van los discípulos, váyanse adelante, se va la gente después de despedirse y se queda solo él ahí orando. Esta es una experiencia muy propia del que quiera ser pastor de su pueblo. Servir, atender y quedarse solo para entrar en la presencia de Dios. Una cosa muy linda que es muy sacerdotal. No es, ay, qué dolor se fue la gente, ahora yo solito en mi casa me deprimo. No, hermano, pues entonces no sabe dónde está parado. Si se ordenó sacerdote y si es pastor de la iglesia, pues esa es su razón, quedarse solo, pero no para deprimirse, ay, qué dolor que ya no tenga aquí a toda la gente. No, pues para quedarse con Dios, como Jesús, nuestro Señor. Estaba solo para estar con el Señor en su presencia. Esa es la razón de ser pastor. ¿Qué sigue? La barca se hallaba ya lejos de la tierra, a mucha distancia. Es un mar grandote. Acuérdense que yo les he dicho, ese mar, los que hemos ido a las peregrinaciones Cristovisión, ¿me entienden? Porque nosotros vamos a montar en una barca para atravesar ese mar. Y ese mar es grande, son como 80 kilómetros. Es grandote. Solo damos una vueltica, no más de una hora, pero es inmenso. Entonces, de un lado a otro van ahí. Pero hay una situación. Pues hay olas, hay viento, y eso cuando uno va en una barca en pleno mar, sea chiquito o grande el mar, si hay olas, si hay viento y se zarandea, eso asusta. Pero ya estamos en la madrugada, ¿sí? Y de madrugada vino él hacia ellos, caminando sobre el mar. Esta actitud es fundamental, ¿sí ven? En la Biblia el mar es la vida, es la historia, es el mundo. Y ustedes saben que el mundo es como eso, como el mar, como un mar así, encrespado se llama así. Se llama mar encrespado cuando se mueven las olas, cuando se zarandea el viento, zarandea la barca. ¿La barca quiénes somos? Nosotros, los discípulos, los que vamos caminando ahí en la vida, y nos zarandea el mar, como el mundo. Es un simbolismo muy hermoso, muy profundo de lo que es la vida. Vamos en la vida. Hoy terminó la cuarentena estricta aquí para estas localidades. Les falta ya continuar a las últimas localidades, a Engativá, Suba y Bosque Popular. Pero estamos ahí y nos zarandea, ¿no? El COVID nos zarandea y la cuarentena nos zarandea y la soledad, ahí sí como nos zarandea y todo nos zarandea. Como en el mar estaban los discípulos. ¿Quién está caminando sobre el mar? Esto tiene un simbolismo, no se queden solo, uy, ese Jesús es un duro, eso lo hace un mago, qué chévere, ¿cómo camina sobre el mar? No, hermano, trascienda un poquito más lo que quiere decir el texto. El texto no pretende decir, uy, Jesús tenía poderes sobrenaturales porque caminaba sobre el mar. El texto es mucho más profundo, más sublime, más teológico. El mar encrespado, con ese susto uno en ese mar, ¿y quién está por encima de ese mar? Jesús, el que tiene una intimidad profunda con Dios y que baja en la madrugada y camina sobre ese mar hacia donde están los discípulos en su barca, asustados porque el mar los está zarandeando. Y él viene sobre el mar, ¿sí? El que está sobre la historia, el que está sobre este mundo, el que no nos debe asustar, porque Jesús, que viene del Padre, que tiene esa intimidad de irse a la montaña, pasar a servir a la gente, tiene esa doble realidad. Sirve a la gente, se despide de la gente, luego entra en intimidad con Dios. Tiene esa doble realidad tan especial Jesús, con la gente y con Dios. Y por eso, frente a un mar encrespado, puede estar por encima de ese mar. Frente a nuestra historia, Él está por encima de eso. A este mundo se va a acabar, Dios santo, el poder del mal nos va a hundir. No, Señor, acuérdese que siempre el Señor está por encima de eso. Él camina sobre eso. Sobre eso, acuérdese. Los discípulos lo ven caminar. Obviamente los discípulos se turban, están asustados, piensan que es un fantasma y gritan. ¿Sí ven? Esa es una experiencia muy particular de nosotros. Cuando estamos en la inmunda, como decimos popularmente, porque estamos en la enfermedad, en la crisis, en la cosa,
lo que hacemos es gritar, desesperarnos y no vemos a Dios. No vemos a Dios. Pensamos que es un fantasma. ¿Dónde está? No se ve. ¿Ya? Porque estamos verdaderamente atortolados. En Colombia se dice así, atortolados. En otros lugares, obnubilados, asustados, perplejos. ¿Qué sigue? Al instante Jesús les habla. Es Jesús siempre el que toma la iniciativa. Es Jesús el que se revela, se deja ver. Ánimo, soy yo, no teman. ¿Sí ven? Esto es muy importante para los que terminamos la cuarentena estricta, los que empiezan la cuarentena estricta en Bogotá y los que estamos en cuarentena hasta finales de agosto. Ánimo, no teman, soy yo. No se dejen hundir, yo estoy con ustedes. Si yo estoy caminando sobre el agua, ustedes, ¿por qué no van a poder? Y Pedro toma la iniciativa. Bueno, si eres tú, yo quiero caminar también sobre el agua. O sea, es la primera situación del discípulo. Ah, tú estás conmigo. Ah, entonces yo sigo adelante, que es un poco lo que nos pasa. Ah, no, yo sé que Dios está conmigo. Yo sigo. Bueno, yo voy hacia ti y camino también sobre el agua. Es decir, empiezo a salir de los problemas. Claro que los problemas son duros y el agua es brava. Y entonces así confiemos en Dios, nos pasa lo de Pedro, nos atortolamos. Camina Pedro sobre el agua, siente que la cosa es muy dura, se asusta, pasemos la página, se asusta, ve la violencia del viento, ve pues que la cosa es brava, que ese mar es muy encrespado, que la vida es muy dura. Él piensa que puede caminar solito y se asusta porque se hunde. Eso nos pasa a los discípulos. Yo confío en el Señor me va a sacar de esto. Claro que sí, pero empezamos a caminar y nos hundimos. ¿Ya? Entonces nos asustamos y empezamos a decir otra vez, ¡ay, Dios santo, me hundo! Qué lindo este texto cuando dice, Señor, sálvame. Al punto Jesús tendiendo la mano, lo agarró. Así nosotros seamos de poca fe, nos atortolemos, nos dejemos hundir. Jesús, si le pedimos, Él nos jala. Nos jala. Hay una imagen bella como que de un señor que es el brazo de Pedro en el mar y Jesús lo jala. Le dice, no dudes, hombre de poca fe. ¿Qué sigue? Subieron a la barca, se calmó el viento. ¿Sí ven la experiencia? Es como un momento de realidad. Jesús sube a la barca con ellos, se calma todo. Y ahí sí todos, esta es la conclusión de este texto, es la razón de este texto, es la profesión de fe. Este es el Hijo de Dios, de verdad. Este no es otro más, este no es un bla, bla, bla. Este es el Hijo de Dios. Es el único que me puede sacar de los problemas que me inundan y me ahogan y me meten al fondo del mar de la vida. Es Él. Reconozco mi falta de fe. Necesito decirle que me saque de mis realidades de hundimiento, porque Él es el Hijo de Dios. Bueno, o sea, vean ustedes que este texto tiene lo que quieran y nos podemos demorar muchísimo tiempo para un retiro espiritual el texto. Pero unos minuticos, unos segunditos, eso que leímos, eso que tratamos de comprender un poco más, ¿qué me dice? ¿Qué le digo a Dios? O mejor, ¿Dios qué me dice? Porque esta es una lección de Jesús a sus discípulos. Entonces es una lección también para mí y para ti. ¿Qué me dice? Pensemos un momento en oración. Cerramos nuestros ojos con calmita. Me estoy hundiendo. Tengo que decir, Señor, sálvame. Necesito estar a solas, como Jesús estuvo a solas, subir a la montaña y estar a solas, para encontrarme con Él, que Él me saque de mis pecados que me hunden. Me está zarandeando mucho la vida y siento miedo, no descubro a Dios, no sé por dónde está. ¿Qué me dice el texto? ¿Qué le digo a Dios? ¿Qué me dice Dios?
Esta fue una hermosa lección de Jesús a sus discípulos. Estamos hoy en la fundación de Bogotá. Estamos en esta barca, los discípulos de Jesús, en esta ciudad inmensa y maravillosa que de vez en cuando se encrespa, que es como un mar encrespado. Y de pronto nos asustamos porque las olas y el viento rugen mucho, las realidades sociales, culturales, las diferentes maneras de vivir y de pensar, realmente zarandean la barca de los discípulos y sentimos que nos hundimos, pero sabemos que el Señor está por encima de eso, que nos invita como a Pedro a caminar y a tener fe, y nos va enseñando que no hay que dejarse hundir, sino recordar que Él nos salva, que realmente Él nos enseña a vivir en la ciudad de una manera ejemplar, virtuosa, evangélica, cristiana, católica. Y estamos llamados a no dejar que la gente se hunda, a salvarnos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te invito a que nos apoyes, a que apoyes esta obra de evangelización. Tu ayuda es fundamental. Ojalá destines siempre algo para que podamos sacar adelante esta obra de evangelización. Señor Todopoderoso te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces ahora nos vamos a disponer para la Eucaristía y conectamos las llamadas de ustedes que quieren participar si hicieron el taller de oración y la Eucaristía, las dos cosas, llamadas y Eucaristía. ¿Ya? Vamos a prepararnos para la Santa Misa a las 8:30, pero ahorita me revisto, o sea que ya a las 8:20 estoy listo para recibir las llamadas de ustedes. Vamos a orar por nuestra ciudad, por las diócesis urbanas, por nuestro país. Mañana celebra también la fiesta de la batalla de Boyacá. O sea que hoy, de una manera especial, todos pidamos por nuestra ciudad. ¿Ya? Es una ciudad especial y por la Arquidiócesis de Bogotá, las 3 diócesis urbanas. Ya nos vemos. Taller de oración.